¿Qué es la estanflación y qué consecuencias trae? Voy a leer parte, por ejemplo, de este artículo para poner en contexto a nuestro invitado, al profesor Alfredo Ordóñez López de Infobae.com. En el área de economía, entre otras, por ejemplo, ellos reseñan que el presidente electo Javier Milei anticipó el pasado miércoles que los primeros meses de su mandato estarán marcados por un proceso de estanflación, producto de la política monetaria del gobierno saliente y los efectos del fuerte ajuste fiscal que espera llevar adelante la libertad avanza desde el 10 de diciembre. Esto lo dijo en declaraciones radiales justo después de llegar de su gira por Estados Unidos acompañado por su futuro ministro de Economía, Luis Caputo. Entonces, aquí nos detenemos justamente para revisar a este país y otros, y particularmente, bueno, este término económico, estanflación, en el caso, por ejemplo, de Argentina, a lo que se refirió Miguel, como una advertencia también para la población y hasta un llamado a la paciencia, siento yo. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Feliz tarde para todos. Gracias a usted por estar en estos minutos para poner en contexto, por ejemplo, a Argentina, pero también a otros países, ¿no? Que pueden estar en esta inflación. ¿Qué implica eso? Correcto. Bueno, la estanflación es un fenómeno muy particular porque es considerado, es un proceso mediante el cual hay unos altos niveles de incremento del precio, es decir, estamos hablando de una inflación, pero de forma particular sucede que no hay un crecimiento económico, sino todo lo contrario. En un proceso de inflación existe un crecimiento de precio constante, lo que quiere decir que hay una demanda, por lo tanto los países crecen. Existe una economía que va creciendo, pero sucede todo lo contrario. Es decir, rompe la concepción teórica porque resulta que hay altos niveles de precios, es decir, un precio constantemente alto y un incremento, pero la economía decae. ¿Por qué? Porque hay un bajo poder adquisitivo, hay un alto nivel de desempleo, lo que genera que las economías no crecen. ¿Okay? Hay algo muy particular, ojo, claro, el término estanflación es muy particular por las declaraciones que hizo el presidente de Argentina, pero ojo, post-pandemia el mundo ha sido un gran debate. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional considera que va a generarse una estanflación se generará una estanflación en el año 2023 y en el 2024, mientras que en el caso de la Organización Mundial del Comercio dice que lo que puede haber es una recesión económica. La diferencia entre los dos. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, cuando hablamos de recesión quiere decir es que hay un bajo crecimiento de la economía, bajo poder adquisitivo, pero no hay un incremento de precios. Es decir, porque resulta que, bueno, la economía está mal, pues los precios bajan, el poder adquisitivo es bajo, hay otros niveles de desempleo. Pero en esta inflación sucede lo contrario, es que existe un alto incremento de precios, pareciera algo ilógico, en una situación donde hay altos niveles de desempleo, bajo poder adquisitivo y bajos niveles de productividad. Entiendo. En el caso de la estanflación, por ejemplo, de acuerdo a cómo se describe, lo que define, es como el peor escenario, ¿no? Sí, para una población. Para el mundo de los tomadores de decisiones de la política económica es uno de los peores fenómenos que se le puede generar. ¿Por qué? Porque tú una inflación la reduces recogiendo el dinero de la calle, vamos a ponerlo de este término así, ¿no? Si uno recoge dinero, pues tú, por supuesto, disminuyes la inflación. Pero si recoges dinero no puedes incrementar el poder, el sector productivo de un país. Y si lo haces expansivo, resulta que esa estanflación puede caer en una hiperinflación, ¿ok? Y más bien podrías agudizar ese proceso de estanflación. Entonces es un proceso complejo para los tomadores de decisiones y justamente quienes se ven más afectados con esta percepción es la población. Pues estamos hablando de una población que no puede adquirir los productos de primera necesidad, sus productos, pero a la vez se está encontrando con un fenómeno de que empieza a haber disminución del empleo. Sí. ¿Qué países de la región están en esta inflación, además de Argentina? Bueno, casos muy típicos, el de Venezuela es uno de ellos. Venezuela es uno de los países que de un tiempo para acá se ha caracterizado por unas condiciones muy particulares. Hemos considerado ser una economía estanflacionaria, inflacionaria por mucho tiempo, hiperinflacionaria, pero también ya entramos en una concepción de estanflación. Esa es una economía con altos niveles de precio, pero tampoco crecemos. Argentina, aunque se argumenta que sí, de hecho los indicadores supuestamente, hasta incluso ayer comentaba en el recuento informativo de la apreciación de algunos economistas que para el 2024 va a haber cierto tímido crecimiento, pero entre otras cosas por levantamiento de sanciones que va a impactar positivamente al aparato productivo del país.
Sí, bueno, son las expectativas, ¿no? Ya. Las perspectivas que se generan es que, bueno, podamos ir rompiendo ya, esa ruptura que se hay entre la conexión del comercio internacional y agilizarlo un poco más, porque eso nos permite un crecimiento económico, sobre todo con esta situación que se nos generó, donde el barril del precio del petróleo, un precio cayeron muy bajo, la producción de Venezuela cayó y resulta que ahora tenemos números fabulosos de exportación, y cuando digo fabulosos de exportación es porque ya hemos podido romper esa brecha de ser una economía totalmente monoexportadora. Entonces hay una diversificación de exportación, se liberan las sanciones, eso podría ayudar mucho al aparato productivo, lo que generaría empleo, ¿okay? Para Venezuela. Esos son nuestros deseos para todos, indudablemente las perspectivas de crecimiento. Otro fenómeno muy particular que tiene esta inflación, resulta que las economías centroamericanas sufren mucho de este fenómeno, ¿ok? Porque dependen de materia prima. Sobre todo casi todas las economías que dependen de materias primas sufren de esta inflación. Es un indicador para hacerlo más homogéneo, tienen esas características. Contrario a países como el caso de Japón, que es todo lo contrario no sufren economía de inflación, no tienen esta inflación, pero tienen todo lo contrario, justamente una constante pérdida del valor de su moneda, ¿ok? Y lo que los origina a ellos a tener esquemas expansivos de economía, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de lo asomado por Milei para atender la crisis económica de ese país, ¿es coherente para poder, porque además está pidiendo a la población explicando justamente lo que se atraviesa como consecuencia de las políticas del anterior gobierno y todavía, bueno, en lo que se supone es el tiempo que va a tomar el resultado de las políticas que va a ejecutar? Entonces, lo que él está asomando podría en un plazo de cuánto comenzar a mostrar ciertos cambios y favorables para la población en Argentina. Y si es lo Mira, coherente. claro, el tema de esta inflación se les pone a ellos bastante complejo y lo que le está diciendo Milei es que, bueno, vamos a encontrar con una estrategia que lo más seguro que va a hacer es que va a ser algo más restrictiva desde el punto de vista Claro. económico. Pareciera que esa es la estrategia que él va a aplicar. Por eso te digo, el punto de vista del tomador de decisión tiene algo bastante complejo, porque o cierra su estrategia económica o le expande, ¿ok? Pareciera que con Milei la estrategia va a ser cerrar un poco más la economía, es decir, reducir los gastos públicos, reducir esa misma concepción por un tema filosófico político de ser más populista a recogerse más el dinero, ¿ok? De subir las tasas de interés, que eso de alguna manera va a disminuir un poco el proceso de inflación, y me imagino que va a aplicar políticas que incentiven al sector industrial a producir más para ir a los procesos de exportación, incrementar la exportación. Es una estrategia, digamos que en el mundo de la estanflación no hay ni una ni buena ni mala, sino es el medicamento que él quiere utilizar, ¿ok? Los resultados previstos para ver, bueno, estaríamos hablando de un año, ¿ok? 1 o 2 años de ver realmente cómo sería, ese sentir nuevamente de salir de la estanflación, es lo que podría esperarse de la Claro, en de ese la caso, por estrategia. ejemplo, tendría que acompañar también esas medidas con algún plan social, ¿no? Con planes sociales que puedan acompañar a los más vulnerables. Bueno, Porque ese es si el no, gran la gente debate. comienza a responder, a reaccionar y a sabotear. Bueno, Lo hemos visto. recuérdate que ese es el gran de toda América Latina, y no escapó. Argentina es uno de los que más sufre de esto. Es que cada vez que hay un gobierno distinto en Argentina, nos encontramos que o son muy populistas, con muchos planes gubernamentales, o son todo lo contrario. Entonces, lo que pareciera que plantea Milei como presidente es que no viene acompañado de planes sociales. Ojo, o sea, hasta el momento él no ha presentado un proyecto de plan social. Todo lo contrario, pareciera que él más bien va justamente a recortar esos planes sociales y a apuntalar más al levantar el aparato productivo y generar mayores empleos. Generar empleo, así es, fuerza de trabajo, exactamente, que esa es una de las observaciones además que se tienen dentro de la misma población y cuestionamiento a la misma población. Entre ellos, además, por lo que ha sido hasta ahora en algunos casos esa dependencia del Estado, bueno, esa filosofía de vida básicamente de esperar que el Estado los mantenga y como parte de una cultura que están tratando también de desmontar. Tal cual, tal cual. Es más, veamos el caso de la estanflación. También se generó post pandemia, se habló mucho de esta inflación en Europa.
La Unión Europea se preocupó mucho por este término porque de alguna manera estábamos hablando, se rompió el aparato productivo ante la escasez de materia prima o un incremento del precio, más se le suma el conflicto de Ucrania con Bielorrusia, es decir, Ucrania con Rusia, hay un aumento de la energía, entonces resulta, y el poder adquisitivo empezó a disminuir. ¿Qué fue lo que hizo la Unión Europea rápidamente? Bueno, lo que hizo fue darle la vuelta en el sentido de que, bueno, vamos a incentivar más toda la estructura productiva local, por lo menos caso de Alemania, se incentivó más la producción local, pero sí tuvo acompañado de planes sociales en su momento. Pero en América Latina este fenómeno es distinto porque el poder de los estados, digamos, sacando el tema de Almor Venezuela, que era una economía en un estado petrolero, o el caso de Brasil, son estados que de alguna manera siguen siendo débiles, es decir, dependen de su sector privado para apalancar estos procesos. Entonces, en el caso de Argentina, pues justamente primero tiene que rescatar al sector productivo, al sector privado, para poder ayudar a la población. Entonces, nada fácil el escenario, y sobre todo que lo comunique bien para que la gente lo entienda y pueda tener la paciencia de atravesar ese periodo difícil y sobre todo, bueno, dentro de una crisis que se viene arrastrando, que ya tiene a la población agotada y por lo cual voto por un cambio. Bueno, entonces se crean a veces falsas expectativas. Claro, y muy difícil la tienes porque tú también tienes un problema, que tienes unos niveles de desigualdad social muy marcados, muy marcados. Entonces, cualquier decisión que tome o cualquier medida que implemente, alguien se va a ver afectado. Claro. Bueno, profesor, seguiremos con Latinoamérica. Le agradezco mucho, seguiremos analizando este y otros temas y con usted, bueno, entendiendo mejor, pues incluso la diferencia entre estanflación y recesión. El profesor Alfredo Ordóñez López, doctor en estudios del desarrollo, coordinador del área de ciencias económicas de la Comisión de Estudios de Posgrado de la UCB, director también del Centro de Extensión Profesional. Mil gracias, feliz tarde para usted, profesor. Gracias, feliz tarde para todos. Son las 3:47. Música, y en unos minutos volveremos ya para conversar con la doctora Mercedes Schnell. En el segmento de hoy vamos a tocar el tema de procrastinar. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay,